Sí. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la hacienda, digamos, en este concepto que estamos hablando de empresa. Nosotros hablamos que la empresa se define principalmente, o la característica principal es la actividad, digamos, es esto de la actividad económica organizada que tiene como fin la producción, manufactura, venta, distribución de bienes o servicios digamos, con miras a una explotación económica. Lo importante de la empresa es que como decíamos, es objeto de derecho y es la actividad. Ahora, la empresa, para poder, digamos, ejercer esta actividad económica organizada, necesita de un conjunto de elementos heterogéneos que se conoce como hacienda o fondo de comercio. Estos elementos heterogéneos consiste en un conjunto de bienes materiales e inmateriales. Un poco la ley de transferencia de fondo de comercio, lo que vino a suplir, era digamos, un agujero legal. La ley de transferencia de fondo de comercio, que es la ley 11.867, dicta, la crea el Congreso en la década del 30, si no me equivoco es 1936, porque ¿qué pasaba? La legislación del Código de Comercio dejaba medio en riesgo a los acreedores de un fondo de comercio. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Cuando se hacía una transferencia del fondo, muchas veces pasaba que el enajenante o el vendedor se insolventaba, el comprador no tenía que hacerse responsable de las deudas que tenían los acreedores, que tenía el enajenante con los acreedores. Entonces acá teníamos digamos, acreedores que se quedaban sin bienes o sin fondo de comercio, sin activos que ejecutar para poder hacerse de sus créditos, y tenías un deudor que se había insolventado. Entonces, un poco la ley de transferencia de fondo de comercio lo que viene a dar es a dar un marco de regulación para que se puedan transferir este conjunto heterogéneo que hacen a la hacienda del fondo de comercio. Bueno, vamos a ver un poquito los elementos del establecimiento comercial o industrial, que es esta hacienda, están descritos en el artículo 1 de la ley de transferencia de fondo de comercio. Tenemos los elementos materiales, que como hablamos son las instalaciones, la existencia de mercaderías previas, y los insumos y materias primas para generar estas mercaderías. Después tenemos elementos inmateriales, que tenemos el nombre y la enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las marcas de fábrica, dibujos y modelos industriales, distinciones honoríficas. También dentro de los elementos inmateriales vamos a ver cuando haya permisos administrativos, también se transfieren. Tenemos el valor llave, que vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata. También hablábamos antes de que se pudiera integrar todo el mundo a la sala de Zoom, una de las alumnas había preguntado sobre los contratos laborales, qué pasa digamos, con lo que se llama bienes personales, como puede ser la clientela, o los contratos laborales, si se transfieren o no se transfieren. Todo esto entra en los elementos inmateriales del fondo de comercio. Bueno, para hablar un poquito, tenemos instalaciones. Las instalaciones son las cosas que están adheridas al inmueble, donde funciona el establecimiento. Estamos hablando de muebles, de maquinaria, de escritorios, equipamiento, alarmas, todo lo que hace digamos, a la estructura material que permite la producción en la empresa. Después tenemos las mercaderías, que son los producidos, o el stock, que quizás se tiene permanente, se tiene disponible, que se puede transferir al momento de vender la empresa. Si yo, por ejemplo, soy una empresa de zapatos y tengo producidos 1000 unidades, cuando se hace la transferencia se vende ese stock. Y los insumos son las materias primas que uno necesita para producir las mercaderías que se insertan en el mercado. Yo veo acá que me llegan mensajes en el chat. No, tranquila, después los mensajes los contestamos después todos. Si alguien tiene que hacer una pregunta, algo que seguía, habilite el micrófono. Si no, el resto perfecto. lo Vos, Mini, si me necesitas parar o querés agregar algo, perfecto. por favor, interven.
Disculpen, yo pregunté si los servicios, por ejemplo, de luz, agua, internet, wifi, entran en fondo de comercio. Esos son contratos, digamos, contratos en ejecución, que son de ejecución permanente. Lo que vamos a ver es que depende mucho de qué tipo de contrato sea. Porque, por ejemplo, si son contratos de servicios públicos que son inmanentes al local, depende si se transfiere o no el derecho al local. Y esto también depende de cómo se instrumente, porque si, por ejemplo, el enajenante, que es el vendedor, tiene el local y quiere venderlo, acá tenemos una compraventa de inmueble, que vamos a ver que después tiene que ser instrumentada mediante, digamos, las formas rituales. En el caso de nuestra legislación, la compraventa de inmuebles se hace por medio de escritura. Pero en el caso que, por ejemplo, sea un contrato de locación y vos estás vendiendo en la transferencia el derecho al local, lo que se hace es una cesión o una transferencia del contrato de locación. En estos casos, digamos, se transfieren también las obligaciones de pagar los servicios de luz, de agua, etcétera, etcétera. Pero depende, los contratos de ejecución, que es lo que vos me estás diciendo, digamos, de tracto permanente o de ejecución continua, dependen de qué tipo de contrato estemos hablando. ¿Se entendió un poquito? Sí, No, sí, le hago una consulta, profesora. Sí. ¿Me escucha? Sí, perfecto. No, por ejemplo, si hay un comercio... Una preguntita, para hacer una acotación. Cuando se hizo la transferencia de algunas de las empresas, una de las empresas que compró Siemens, era una empresa muy chiquitita que se llamaba Itron, y el valor de la empresa era el contrato que tenía con el correo. Yo trabajo en el correo, por eso lo digo. El correo había firmado un contrato con Itron que durante 10 años le iba a prestar servicios de sistemas. Ese contrato es lo que hacía valer a la empresa Itron para que la compre Siemens. Porque si no, Itron no valía nada, tenía 8 personas trabajando. Claro, bueno, en ese caso, cuando se transfiere el fondo de comercio, cuando existe esa venta entre empresas, uno de los elementos fundamentales que seguramente se hayan pactado en esa transferencia fue ese contrato. ¿Se entiende? Porque hacían al valor de la empresa, de la llave del comercio. Exactamente. Profe, un segundito. Sí. En el grupo de chat le están preguntando, no en el chat del Zoom, sino en el grupo de WhatsApp, de aquellas personas que no pudieron... Profe, ¿le puedo preguntar por los seguros, si es un bien inmaterial? ¿Los seguros? Claro, es un seguro de la mercadería, por ejemplo. Y el seguro de la mercadería es un contrato, que puede entrar dentro de los bienes inmateriales o no. En la compraventa, en la transferencia del fondo de comercio, uno puede transferir ese contrato de seguro para cuando ya comprar asegurado, o no, o digamos, rescindir el contrato y contratar un seguro por cuenta propia. Pero todos estos, a ver, ejemplos todo esto podemos es arreglo, dar... claro, entre las partes, tal cual como dice Lucía, y si se transfiere el contrato de seguro, va a tener que transferirse con la titularidad a nombre del titular, porque si no, no tendría interés asegurable, que lo vamos a ver cuando veamos contratos. Seamos entonces con transferencia que... Vamos a avanzar un poquito con esto y después seguimos con las preguntas. Bueno, como habíamos dicho, tenemos entre los elementos inmateriales el nombre comercial, que puede ser el nombre del dueño o el nombre de fantasía, la clientela, que es el conjunto de personas que potencialmente adquieren los productos o utilizan los servicios que ofrece esa empresa o ese fondo de comercio, esa empresa, el fondo de comercio. Tenemos también las patentes de invención, digamos. Las invenciones de productos o de procedimientos nuevos son patentables. Estas invenciones tienen que entrañar actividad inventiva y que sean susceptibles de aplicación y explotación industrial. Esto lo vamos a ver cuando veamos patentes de invención. Para lo que necesitan saber es simplemente enumerarlos y medianamente saber qué son. Las que son las patentes de invención se pueden transferir la titularidad o se puede conceder un uso permitido de las mismas.
Lo mismo las marcas sirven para identificar productos o servicios, no solo identificarlos, sino hacer como una diferencia marcaria, y, digamos, por un lado protegen al consumidor y por otro lado protegen al titular de la marca de que no se use indebidamente su marca. Se obtienen mediante un registro ante el INPI, por un plazo de 10 años, con posibilidad de renovación cuando se pruebe su uso, y como, al igual que las patentes, pueden transferir la titularidad de los mismos o permitirse el uso de la misma. Tenemos también los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas. Dentro de los elementos intransferibles, como habíamos dicho, están los inmuebles. Lo que se puede transferir es, digamos, el derecho al inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Si uno pacta en el contrato de transferencia de fondo de comercio, que se va a hacer, por ejemplo, una compraventa del inmueble, esa compraventa se tiene que instrumentar mediante las formas rituales de nuestra legislación. En el caso de en nuestro caso la escrituración e inscripción. En el caso de que el inmueble esté afectado a un contrato de locación, es decir, a un contrato de alquiler, se puede pactar el derecho al uso del local, y lo que deberá hacerse es comunicarse al locador, que es el dueño del inmueble, que se va a hacer una sublocación o una cesión o transferencia del contrato de locación. En principio... Perdón, Lucía, siempre Sí. y cuando el contrato de locación te lo permita. Exactamente, siempre y cuando el contrato de locación te permita la sublocación. Si está prohibida la sublocación, no se puede transferir este contrato de locación, o en su caso deberá pedirse expresamente permiso del locador. Otro de los elementos intransferibles, en principio, son los créditos y las deudas. De vuelta, si se pacta esto entre particulares, vamos adelante. Pero si, en principio, los créditos y las deudas son de carácter personal, del titular, del titular de la empresa, del enajenante, y no se transmiten. Lo que sí vamos a ver es que la ley de transferencia de fondo de comercio es un procedimiento optativo que permite proteger a los acreedores y al comprador de poder cobrarse de esta transferencia sus deudas. Entonces, si se opta por no seguir este procedimiento, lo que vamos a ver es que ante el incumplimiento del procedimiento de transferencia de fondo de comercio, hay un artículo de la ley que dice que se hace responsable al que intervenga, que puede ser un martillero o un escribano, y al comprador del fondo de comercio. Pero esto no quiere decir que los créditos y las deudas se transfieran o se cedan, sino que quiere decir que por la ley se va a hacer responsable también al comprador. Te hago una pregunta cortita. Sí. ¿Qué pasa si alguien no cumple con la 11867? Vale decir, si transfiere el comercio pero no le paga. ¿Eso es una estafa común? ¿Se tipifica así? ¿Cómo si transfiere el comercio y no le paga? O sea, si no cumple con todos los trámites de la transferencia, en materia de derecho penal, lo van a ver, Alejandro, lo van a ver en derecho penal. En los efectos del cumplimiento o no de la transferencia del fondo de comercio, lo vamos a ver en esta clase. Los efectos de transferir el fondo de comercio lo vamos a ver, forma parte de eso. Lo que es el delito penal de estafa lo ven en la materia de derecho penal. Bueno, sigo. Otros de los elementos intransferibles son, como habíamos dicho, los libros y registros contables. Cuando veamos contabilidad, vamos a ver que la contabilidad está en cabeza, la obligación de la contabilidad, de llevar contabilidad, está en cabeza del titular, digamos, de la empresa. Entonces, el enajenante tiene que conservar sus libros contables, y en su caso, si el comprador solicita la exhibición, se puede pactar entre las partes, pero no se transfieren los libros contables. Lo mismo ciertos contratos de servicios, en principio son intransferibles, si se pacta la transferencia o son indispensables, como venimos hablando con todos los ejemplos durante la clase, así se hará y se instrumentará de la forma que se tenga que instrumentar. Habíamos dicho, dentro de situaciones especiales tenemos los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo son
es un elemento integrante del Fondo de Comercio porque hace a los elementos inmateriales del Fondo de Comercio de tipo personal. La ley de contrato de trabajo, en su artículo 246, digamos, regula que en caso de transferencia de un establecimiento o de una empresa, el sucesor adquirente, digamos, asume las obligaciones emergentes de los contratos de trabajo que preexistieron. Y esto hace, o sea, garantiza al trabajador mantener sus derechos adquiridos, la antigüedad, etcétera, etcétera. También habíamos dicho que las autorizaciones o habilitaciones administrativas necesarias para funcionar, que sean indispensables para el Fondo de Comercio, también se transfieren, lo mismo que concesiones públicas, permisos, etc. El valor llave también es, digamos, es un elemento inmaterial que hace precisamente al valor del Fondo de Comercio que se transfiere. Es el valor estimado por la clientela, la publicidad realizada, el prestigio de la marca, la insignia comercial, el nombre de fantasía, etcétera, etcétera. También puede ser, por ejemplo, la locación digamos, la locación geográfica del local, del fondo. Digamos, no es lo mismo, por ejemplo, tener un local abierto en una avenida de mucha circulación, como puede ser Corrientes, Santa Fe, bueno, en el caso de la UNPAS, las avenidas, las arterias principales, que tenerlo en un local donde no haya mucha circulación, en un lugar donde no haya mucha circulación de personas. El valor clave determina la capacidad de Hacienda para producir económicamente, y es una de las, digamos, de los factores que se tienen en cuenta también para determinar el precio que se va a establecer en esta transferencia del fondo. Bueno, ¿qué es la transferencia del Fondo de Comercio? Bueno, es toda transmisión por venta o cualquier otro título oneroso o gratuito de un establecimiento industrial o comercial. Esto está previsto o normado en el artículo 2 de la ley. La transferencia puede ser la universalidad de bienes, digamos, en marcha o no, con la empresa funcionando o simplemente con los bienes, digamos, estáticos o quietos, si alguien tuviera, por ejemplo, su emprendimiento cerrado o sin atención en el momento, se considera que no está en marcha. La transferencia es la venta o la enajenación del conjunto de bienes en su totalidad, que va a estar pactado en el instrumento que firmen las partes. Tenemos en el procedimiento varias etapas. Primero el acuerdo entre partes, vamos a ver que es necesaria la publicación de esta transferencia que se va a llevar a cabo, precisamente para abrir este régimen de oposiciones, que acreedores van a poder oponerse a que se lleve la transferencia a cabo bajo determinados términos, cuando sus créditos no sean satisfechos. Vamos a ver, bueno, dentro de lo que es el acuerdo preliminar, primero lo que se identifican entre las partes son los activos, y se pactan los activos que se van a transferir. Esto, como habíamos dicho, se pacta cuáles son los bienes materiales e inmateriales que van a integrar este Fondo de Comercio que se va a transferir. El artículo 3 de la ley también lo que prescribe es que hay una obligación del enajenante de presentar al comprador una nota escrita y firmada por él en el que especifique sus acreedores, los créditos adeudados, nombre y domicilio de los acreedores, los montos de los créditos y la fecha de vencimiento. Estos créditos van a ser retenidos van a ser o pagados retenidos del precio por el comprador para pagarlos a cada uno de los acreedores, o van a ser o bien retenidos por el martillero o el intermediario que intervenga en la transferencia de Fondo de Comercio. Este procedimiento, también el artículo 2 de la ley, dice que tiene que ser público, se tiene que publicar 5 días en el boletín oficial, y en 1 o más diarios del lugar en que funcione el establecimiento. Acá estamos justo con el segundo paso, la publicación.
El anuncio debe realizarse por 5 días en el boletín oficial y en 1 o más diarios. El contenido es clase y ubicación del negocio, nombre y domicilio del vendedor y comprador, nombre y domicilio del rematador o escribano que va a intervenir. ¿Por qué se hace esta publicación? Precisamente para que los acreedores puedan formular las oposiciones pertinentes en base a los créditos que ellos tengan para reclamarle al enajenante. Este sistema de oposiciones está regulado por el artículo 4, y digamos, comprende a los acreedores afectados por la transferencia, que son los denunciados en la nota esta que habíamos dicho, que tiene que entregarle el enajenante al comprador, y los omitidos que se presenten y que formulen las oposiciones con los títulos o los libros que acrediten su derecho. Este plazo para formular oposiciones es 10 días contados a partir de la publicación. A ver, perdón, me tilde. El comprador, el rematador o el escribano, o sea, el intermediario en esta transferencia, va a ser el que va a retener el importe de los créditos y los va a depositar a tal fin en una cuenta abierta, en un banco a elección de las partes, para que precisamente estos acreedores que se opongan puedan trabar embargos y cobrarse allí los créditos que ellos hagan valer. El plazo para que el acreedor inicie la demanda y obtenga el embargo, en el caso de que, el enajenante no dé en pago eso, es de 20 días, para mantener esos embargos. Consumidos esos 20 días, si no se presentan los acreedores a trabar embargos sobre las sumas, pueden ser devueltas al enajenante, que es quien va a recibir el precio de la venta. Ahí, bueno, esto está revelado en el artículo 6, si no hay oposiciones o no se obtiene el embargo, se restituye el dinero. Una si pregunta. Se embarga, sí. ¿Es obligación depositarlos en un banco o pueden quedar en poder del escribano o el intermediario? Es que, digamos, el escribano o el intermediario los va a depositar en una cuenta para precisamente si hubiera actuaciones judiciales para impulsar el cobro y se traba embargo, que pueda fácilmente trabarse embargo sobre la cuenta bancaria abierta a este fin. También, o sea, si se pacta, el martillero los va a retener y las va a depositar. Si por ejemplo, si el vendedor, o sea, el enajenante, dice, no, sí, esta gente es cierto, tiene derecho al cobro, pagá, y el comprador, el comprador no tiene tampoco ninguna oposición que hacer, se les puede pagar in situ a los acreedores que se presenten. Eso vamos a ir viendo, es en el caso a caso, cómo se va a ir dando la situación. Sobre todo contemplando que, como decía Lucía en un principio, esta es una ley de 1930 más o menos. Obviamente hoy las velocidades, los tiempos, o sea, hoy tenemos un mercado pago, transferencias, realidades que en ese momento no existían. O sea, si bien la ley lo regula, también deja al arbitrio de las partes el tomar ciertas decisiones de cómo se va a hacer esa transferencia. Así este es un marco, un piso que regula todos los aspectos de cómo se transfiere un fondo de comercio, fuera de que seguramente todos de nuestras realidades y nuestros conocimientos sabemos de un vecino que compró un kiosco y no siguió todos estos pasos, o bueno, de muchos emprendimientos que se han transferido sin respetar estos pasos. Profe, una consulta. Con respecto a esto, lo de la transferencia, ¿sí? De los acreedores, de las deudas, pero el tema es la bancarización del comercio. ¿No hace referencia a que cuando yo tengo que iniciar un comercio tengo que declarar una cuenta donde va a ser parte del ingreso a través del efectivo o de Mercado Pago o de transferencias bancarias? Y llegado al caso de que se hace la transferencia y hay que pagar a los acreedores, ¿no estaría ya la cuenta esa de referente para la acreditación de los cobros? O mejor dicho, de los pagos. Juan Pablo, no sé quién es el que te exige, o sea, qué órgano es el que exige abrir esa cuenta para poder abrir un comercio, si es un órgano municipal o si es más bien impositivo.
Digamos, en lo que es transferencia de fondo de comercio y empresa, no hay una exigencia de tener una cuenta bancaria abierta, como decíamos el señor que vende alfajores en la entrada, no se le exige tener una cuenta abierta. Y esto es una posibilidad para transferir una universalidad de bienes en conjunto. O sea, como decíamos, esa universalidad de hecho que está integrada por todo, en el ejemplo que decíamos de la librería, si vamos a vender los 2000 lápices solos y muchos no valen, o es más difícil vender todo por separado. ¿Qué nos permite esta ley? Esta ley nos permite vender esta universalidad de bienes materiales e inmateriales para que así en conjunto y por el principio de conservación de la empresa puedan ser transferidos al adquirente y el que el adquirente pueda continuar con la empresa, pues es una realidad que conviene para la economía del país, o sea, que las empresas no cierren, sino que continúen. Y si una empresa funciona y tiene todos los elementos, es antieconómico venderlos por separado y también es contrario a los intereses económicos del país, o no ayuda al mercado. Entonces, por esa razón está esta ley. Pero como decíamos, se establece un marco jurídico de cómo transferirlos, de esto va a derivar ciertos efectos, aun cuando hoy en la práctica, como vos decís, Juan Pablo, hoy existen también otras realidades de cuentas, o sea, bancarias, o a través de estos nuevos mecanismos como Todo Pago, Mercado Pago, que no estaban contempladas en 1930. Claro, por eso era mi pregunta. Te comento, yo estaba comentando recién, generalmente tiene muchas más deudas de lo que vale. Entonces, normalmente lo que se hace es negociar con los deudores para hacerles una quita de lo que debe, para poder vender el negocio y que siga andando. Exacto. En ese caso, por eso te hablaba de lo del banco. En ese caso, yo como martillero, retenía todo el total del importe de la venta y hacíamos una negociación deudor por deudor, incluso con el sindicato de gastronómicos que se presentan en todas las oposiciones, tengas o no tengas personal a cargo, de cómo pagar para poder seguir funcionando el negocio. Exacto, es que lo que dice José es clave en cuanto a que la finalidad de la ley de transferencia de fondo de comercio, en principio, es la protección de los acreedores. Porque como dice José, una vez que se transfiere ese fondo de comercio, que es en sí, Juan Pérez tenía un restaurante, y el día que Juan Pérez lo transfiere, los acreedores de Juan Pérez le van a cobrar, y Juan Pérez no tiene con qué responder. Entonces, a todos nos interesa, al acreedor, al transmitente y también al adquirente, que probablemente haya alguna modalidad de quita, de negociación con los acreedores, pero también los acreedores están interesados, y la ley lo que busca ampararlos ante todo es a ellos, porque transferido el fondo de comercio, que quizás es el mayor bien que tiene en el patrimonio su deudor, ya no tienen sino a quién cobrarle o de dónde cobrarle. Porque al nuevo adquirente, una vez que se cumplen con todos estos pasos, ya no le van a poder cobrar. Ahora, cuando lleguemos vamos a ver los efectos, pero un poco es lograr esa oponibilidad. Por eso regula tan minuciosamente y detalladamente todos los pasos para su transferencia. Si querés, no sé, Lu, cuántas quedan para que lleguen Poquitas. Quedan pocas diapositivas, pero bueno, seguimos. La suscripción del documento después de los 10 días de la última publicación en el boletín se puede hacer, las partes suscriben el documento y se hace el pago del precio previa deducción de las retenciones. Estas retenciones son, por un lado, el precio de los créditos de las oposiciones y por el otro, los créditos de los acreedores denunciados. Vamos a ver que esta ley precisamente prohíbe concretar la venta si el importe pasivo denunciado por el vendedor más los créditos no denunciados que se opusieron superan el precio establecido. En esto tiene un poco que ver lo que decía recién el compañero, que para que esto, digamos, para que se pueda realizar el fondo de la venta del fondo de comercio y que la empresa continúe con su actividad, muchas veces lo que se hace es pactar quitas en los créditos, etcétera, etcétera, para que esto pueda, realizarse, que la empresa continúe con su actividad. Finalmente, una vez realizada la venta y cumplidos todos los pasos, se hace una inscripción de la transmisión en el Registro Público de Comercio.
este paso ya no existe más, porque ya no tenemos más el registro público. ¿Qué pasa? Acá teníamos lo que yo les había dicho. Esta ley es optativa para las partes. Ante el incumplimiento de los pasos que prescribe la misma, digamos, la transferencia se puede cumplir, pero no es oponible a terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, que los acreedores van a poder cobrarse solidariamente tanto del enajenante, es decir, del vendedor, como del comprador. ¿Se acuerdan que antes, cuando hablábamos de los elementos intransferibles, inmateriales, habíamos hablado de las deudas y de los créditos? En principio las deudas y los créditos no se transfieren, pero sí esta ley lo que hace es que en el caso de incumplimiento de los pasos que establece la ley, se vuelven solidarios los deudores. No es una transferencia per se de las deudas, sino que lo que hace es hacerlos solidarios y que los acreedores puedan cobrarse de los dos. Ahí decíamos, pacta la responsabilidad solidaria, digamos, el contenido de la obligación, son los importes de los créditos impagos como consecuencia de este incumplimiento, y establece un tope de responsabilidad que es el precio de aquello vendido. El vendedor, el comprador, no se va a hacer cargo más allá de aquello que vendió, que compró. El contrato es válido entre las partes en caso de incumplimiento, es decir, que hay una transferencia, pero precisamente no es oponible a terceros. Las finalidades de la ley son, como habíamos dicho, proteger la integridad del Fondo de Comercio como una universalidad para continuar explotándola como unidad productiva y mantener su valor de empresa en marcha. La protección de los intereses de los acreedores y la seguridad del adquirente, que cumpliendo estos pasos se garantiza que no va a ser interpelado por acreedores con títulos anteriores, y delimita así su responsabilidad. Bueno, he terminado la exposición, abrimos micrófonos por si quieren hacer preguntas.